Ahora sí estamos grabando y partamos con la tutoría. Vamos a hacer, por pedido del público, el P3 primero. Entonces, el P3, y en verdad no sé por qué hago esto, si lo que voy a hacer es pegarle aquí el enunciado al P3. ¿Qué es esta cosa acá? Entonces, el problema dice lo siguiente. Considera el siguiente modelo simplificado de un terremoto por convergencia de placa, como la figura, ahí lo puse figurado, la figura, borremos ahí el donde lo copié de ahí del control. La partícula de masa m se encuentra apoyada sobre una cuña de 45 grados respecto a la horizontal, a la vez que ligada a una barra vertical, eso está mal, a la vez que ligada a una barra vertical fija mediante un resorte horizontal de constante elástica K y largo natural L0. Entre la partícula y la cuña existen coeficientes de roce estático y cinético de mu E y mu C. Sí, repetí la palabra coeficiente, no sé si lo copié ahí bien del control, respectivamente, pero igual se entiende. Si la cuña se acerca muy lentamente a la barra vertical, determine el largo del resorte en el momento que se vence el roce estático y la partícula asciende pendiente arriba sobre la cuña, es decir, el momento en el que ocurre el terremoto. Ahí no sé si, tengo un par de preguntas y no sé si escuchan ruido de afuera de repente, que tengo como unos vecinos que, no sé, se ponen a grabar TikTok como hasta ahora o jugar a la pelota. Y de repente puede ser un poco ruidoso. Y lo otro es que tengo música puesta y no sé si se escucha también y les molesta. Y ustedes me avisan, digamos, no tengo ningún problema. O sacar la música o subir el volumen, no sé. Ya. Entonces, la primera parte nos pide encontrar, no sé si entienden más o menos el sistema. Aquí tiene una flechita dibujada, probablemente que me escaneó el control ahí, la había dibujado. Esta cuña se está moviendo muy lentamente, se refiere a eso, a que no nos vamos a preocupar de la cinemática de la cuña en este problema, ni en ninguna parte del problema. Así que tenemos esta cuña que se acerca lentamente a la barra vertical y queremos ver el momento en el que empieza a subir la masa, ¿sí? O la partícula con masa m. Entonces, ¿qué es lo que ustedes piensan que necesitamos hacer acá? ¿Qué es lo que, o cómo empezamos a abordar este problema? ¿Qué es lo que nos están preguntando? ¿Sí? Porque ¿cuál es la pregunta exacta? Como qué es lo que tenemos que encontrar el largo. Aquí está. Determine el largo del resorte. En el momento en que se vence el roce estático y la partícula empieza a ascender. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la condición que nos permite encontrar lo que nos están preguntando? ¿Cuál es la condición que nos están diciendo? Porque esa es la gracia como de esta cuestión, porque nosotros nos dicen como, oye, ¿cuándo pasa esto? Pero ahí nosotros matemáticamente tenemos que encontrar como una condición para eso, o físicamente. ¿Cuál es la condición para que esto venza o alguna fuerza venza como al roce y empiece a subir? Oye, yo no entiendo cómo eso de vencer el roce estático, no entiendo. Claro, tú piensas en cualquier cosa que tengas como a mano, incluso como acá, que no sea muy liso. Pero, por ejemplo, sobre una mesa, si tú intentáis mover algo, no sé qué puedo mover, un vaso. ¿Sí? Yo le voy a aplicar fuerza a esto, y le estoy aplicando fuerza y no está moviendo. Pero pasa un límite y se empieza a mover. Y esa es la pregunta. ¿Cuál es el límite en el que se empieza a mover? ¿Cuál es el largo que tiene el resorte en particular cuando esa cosa empieza a mover? ¿Sí? Entonces, hay un roce estático que es cuando no se está moviendo, y cuando lo venzo, eso se rompe y empezamos con un régimen cinético, y existe este roce cinético. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la condición? Lo que nosotros sabemos, que queda más claro sí ahí la pregunta, ¿te aclaré tu duda? Sí, sí, muchas gracias. Ya. Entonces, nosotros sabemos que el roce estático
cumple algo. Porque nosotros en general no sabemos cuánto vale a priori, como así al ojo, no sabemos cuánto vale la fuerza de arroz estático. ¿Sí? La fuerza de arroz estático cumple lo siguiente, y es que el módulo de la fuerza, fuerza de arroz estático es siempre menor o igual que mu por la normal. ¿Sí? Y esto es módulo también de la normal. Eso es la fuerza de arroz estático. Entonces, ¿en qué momento nosotros rompemos la fuerza de arroz estático? ¿Le ganamos a la fuerza de arroz estático? Porque esta cuestión va a tomar el valor que sea necesario para que la partícula no se mueva, hasta que se pueda cumplir esto. ¿Sí? Siempre y cuando se pueda cumplir esto. Si eso no se puede cumplir, entonces dejamos de estar en el régimen de fuerza de roce estático. ¿Sí? Entonces la partícula empieza a deslizar. Entonces, si el roce estático cumple con esto, ¿cuál es el momento en el que vencemos al roce estático? Justo el momento en el que vencemos al roce estático, justo en el momento, lo voy a decir, en el momento que vencemos al roce estático, se cumple la igualdad de la expresión que voy a llamar 1, ¿cierto? Que es esta cosa de acá. Ya, entonces, en ese momento se va a cumplir eso y ahí vamos a tener que ver qué es lo que está pasando, ¿ok? Ya. ¿Qué es lo que vamos a necesitar entonces aquí? Si es que nosotros estamos viendo que estamos trabajando con la fuerza de roce, la normal, y queremos encontrar los valores que tengan estas cosas, vamos a necesitar entonces hacer lo primero que podemos hacer es hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces, para identificar las fuerzas que existen en nuestro problema y cómo se tienen que equilibrar, porque esta cuestión a priori, justo en el momento antes de empezar a deslizar, esta cosa nos está moviendo, ¿sí? Entonces tenemos ciertas condiciones ahí dinámicas sobre nuestra partícula. Entonces, si yo hago mi DSL, tengo mi partícula que se ve algo así, como una cajita. Tengo la normal, tengo una fuerza elástica, ¿sí? Por el resorte tengo el peso, y tengo la fuerza de roce, que apunta en esa dirección. ¿Por qué? Porque si esta cosa empieza a moverse hacia la derecha, lo que voy a hacer es comprimir el resorte. Una vez que comprimo el resorte, que es lo que quiero hacer es empujarlo, y ahí nuestra intuición dice que esto va a tender a moverse hacia arriba, y la fuerza de roce siempre se opone al sentido de el movimiento o de la intención de movimiento, ¿sí? Y si esto intenta moverse hacia arriba, entonces la fuerza de roce apunta hacia abajo, lo está manteniendo ahí. Voy a darme estos ejes que me van a servir aquí para X, Y, para reconocer entonces esta fuerza y escribirla en este sistema de referencia. Entonces, en este sistema de referencia, en X tengo, bueno, ya, voy a escribir primero la ecuación completa, que es la fuerza igual a masa por aceleración, la suma de fuerza igual a la masa por la aceleración, o segunda ley de Newton. Y vamos a escribir todas las fuerzas, pues las fuerzas que existen son la normal, ahí ustedes me dicen si es que se me olvidó algo, según yo, está todo bien. Eso, según lo que hice antes de esto. Normal, más el peso, más la fuerza elástica, más la fuerza de roce estática. ¿Sí? Y esto tiene que ser igual a 0, porque la partícula no se está moviendo. ¿Sí? Y aquí es importante el que me digan que la cuña se mueve muy lentamente, porque básicamente estoy asegurando que la aceleración entonces de la cuña y la partícula por ende es 0. ¿Sí? Se está moviendo muy lentamente y no hay cinemática ahí. No vamos a ocupar solo de la dinámica. Ahora, por ejes, para ver estas ecuaciones por eje, que es lo que vamos a hacer siempre, separar las ecuaciones
de movimiento en eje para tener ecuaciones escalares, porque no podemos trabajar con estas ecuaciones vectoriales a priori. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que determinar antes para poder hacer eso? Y es la inclinación que tiene esto, porque eso me va a decir las proyecciones que tiene. Y ¿cuál es esta inclinación? Yo sé que la inclinación aquí, si la cuña está por acá abajo, aquí esto yo lo voy a llamar teta, que es 45, pero lo voy a dejar como teta hasta el final del problema, y ahí vamos a reemplazar lo que sea que valga teta y cuánto tenga que valer entonces, o en el momento en que nos sea útil, cuánto tenga que valer ahí el ángulo. Entonces, este ángulo se vuelve a repetir aquí, si no me equivoco. Aquí. No, ¿Es una pregunta? no, que te iba a decir que con la fuerza elástica igual se repetía. No te escuché, ¿podría hablar más fuerte? Ah, que te iba a decir que con la fuerza elástica igual se repetía, pero ya lo había puesto. Ah, justo lo puse ahí, ya. Bueno. Ya. Entonces, ahora sí, escribamos nuestras ecuaciones en los ejes. Y en el eje X entonces tengo la fuerza de Rossi. En el eje, perdón, ¿qué más tengo ahí? Una proyección de la fuerza elástica, que es menos, en realidad le voy a poner más la fuerza elástica. Ahí el signo de la fuerza elástica, si está para allá o está para el otro lado, me lo va a dar la ecuación o la definición de la fuerza elástica. El tiro les voy a decir eso. Y esto es por una proyección que acá en X, que es el coseno de teta. Me falta una proyección del peso, si no me equivoco, que sería entonces más mg, el peso, y estoy proyectando acá, que sería el seno de teta. Esto tiene que ser igual a 0, y mi ecuación en Y me va a quedar algo como la normal, una proyección del peso y de la fuerza elástica. Entonces, la proyección del peso es menos coseno de teta, mg coseno de teta, y el de la fuerza elástica, la proyección de la fuerza elástica es seno de teta. Esto igual a 0. Donde no he definido todavía mi fuerza elástica, pero nosotros sabemos que la fuerza elástica como vector está definida por menos k x menos L0, y esto va a ser en la dirección de esta elongación, y esto en este caso es en x tonto. Mentira. Lo va a decir en n tongo, que es la dirección que para nosotros es horizontal, pero en nuestro caso tenemos los ejes inclinados, así que no es necesariamente esto. Pero ahí, la proyección está hecha acá, así que no hay ningún problema. Lo que nos importa aquí es el módulo, y este módulo está dado por menos k x menos LC. En realidad le puse x y no debería ponerle x, le voy a poner L, ¿sí? Que es el punto, el largo del resorte, que es lo que nos están preguntando. L menos LC. Ok, entonces, nuestra... Oye, es que no entiendo por qué es más si va en sentido contrario a nuestro sistema de referencia. Sí, sí, yo la escribí como más porque a priori yo la escribí como diagramalmente, como diagrama apuntando hacia la izquierda, pero la fuerza elástica es un poco especial porque va a depender de si está elongado o está contraído el resorte, ¿sí? Entonces, ponerle los signos ahí y después repetirlo cuando lo hago acá, puede ser un poco peligroso o confuso, ¿sí? Entonces lo que hago es decir como, bueno, yo no sé para dónde apunta esa fuerza elástica, la puse apuntando para la izquierda, pero no sé si apunta para la izquierda, y eso me lo va a decir la definición. Y si es que está elongado, eh, o está contraído. Entonces, por ejemplo, si yo reemplazo esto acá, reemplazo esto aquí, y yo te digo, bueno, entonces, ahora lo que yo sé es que la fuerza elástica es negativa para los valores de esto, donde tengo que es menos K, L menos L0. ¿Y calza con mi definición? Probablemente sí, si L0 es... Chuta, ahí tengo que... tendría que revisar. Si L es mayor que L0, entonces esto apunta hacia la izquierda. Si L es mayor que L0, me quedaría apuntando como para arriba. Ah, no, tenéis razón. No va en ese sentido. Y
pero no sé si me complica un poco. Ah, no, está bien, tenéis razón. Pero no sé en verdad, como que, bueno, ya, Phil. Creo que el problema está en hacia dónde estoy mirando esta cuestión, dónde estoy mirando los X, o sea, o estas cosas de acá. Porque estoy contando positivo hacia allá, pero esta cuestión está medida como desde el borde de acá, entonces están contando así, ya, filo. Pero lo importante es lo siguiente. Lo importante es lo siguiente, y cuando yo reemplace acá, y voy a volver a escribirla, y ahí vamos a ver el tiro de los signos de la fuerza elástica. Muchas gracias por la pregunta, porque es súper importante confirmar que los signos vayan bien con la fuerza elástica. Yo en general no le pongo los signos hasta que la defino, pero en este caso, como ahí la compañía me hizo notar, igual juegan como una mala pasada. Entonces, voy a reescribir las ecuaciones, reemplazando esta definición, y voy a tener entonces que esto es la fuerza de roce, y lo voy a escribir así, y ahí vamos a ver cuál es el signo que le vamos a dejar a esto. N menos N0 coseno de θ, más mg seno de θ igual 0, y en itongo voy a tener, entonces n menos mg coseno de θ menos k L menos L0 seno de θ. Ya. Volvemos a la pregunta de la compañera, y es como, ¿estará bien el signo? Básicamente, como cuál es el signo que le ponemos a la fuerza elástica, y el signo de nuestra fuerza elástica tiene que apuntar en la dirección tal que vaya hacia donde nosotros queremos, ¿sí? Entonces, si el resorte está estirado, o L es mayor que L0, ¿sí? La fuerza debería apuntar hacia la derecha, ¿sí? O ser positiva, porque si el resorte está estirado, entonces va a tirar la partícula hacia la derecha, la va a hacer bajar, ¿sí? Y este signo de aquí, en ese caso, entonces no apaña tanto, porque X negativo apunta hacia la izquierda, me está diciendo que cuando L es mayor que L0, el resorte está estirado, esta cuestión está empujando, y eso en verdad no pasa. Y eso iría entonces así. Entonces, cuando el resorte está estirado, la cuestión apunta hacia la derecha, y cuando el resorte está contraído, L es menor que L0, entonces la fuerza apunta hacia la izquierda, ¿sí? Porque esto sería negativo, lo que está encerrado aquí en el circuito. Entonces, por ende, lo mismo debería pasar acá, y es que si L es mayor que L0, entonces esta cuestión tiene que apuntar hacia, hacia la derecha, y eso quiere decir hacia abajo, o en menos I. Y aquí nos está dando en si L es mayor que L0, la cuestión debería tirarlo hacia abajo. No, mentira. Hacia abajo, pero ese hacia abajo es en nuestro I en la dirección positiva, ¿sí? Que es que nosotros queremos que apunte hacia allá. Y en nuestro I es positivo, que es el que está inclinado. Así que estaba perfecto. Lo mismo si ahora sí está contraído, nosotros queremos que apunte hacia la izquierda, y ese hacia la izquierda es un I negativo, ¿sí? Que está bajo este sistema de acá. ¿Ok? Entonces ahí comprobamos los signos. Como en general recomiendo comprobar que apunten en la dirección que queremos cuando el resorte está contraído o está estirado. ¿Ok? Para no tener esos problemas que haya tenido yo. Ya. Entonces, lo que yo sé es que justo cuando voy a romper la fuerza de roce estático y va a empezar a moverse la partícula, entonces la fuerza de roce estático vale exactamente mu de roce estático por la normal, mu estático por la normal. Entonces voy a necesitar encontrar cuánto vale la normal. O de otra forma, en verdad, lo que nosotros queremos encontrar es el largo cuando esto pase, y aquí tenemos casi toda la ecuación. Cuando esto pasa, la Tengo fuerza de una roce estático es duda. igual a mu por la normal. Entonces, Estamos solamente buscando L, ¿cierto? estamos solamente buscando L, que es
este L. ¿Y no nos bastaría entonces solamente una ecuación para sacarlo? Sí, por Porque el resto supuesto. de términos son conocidos. Ah, ya. Esto no es conocido y La esto no normal tampoco no es la conocido. podemos definir en torno al peso con el ángulo que existe, que ya lo O sabemos. sea, lo que de aquí podía encontrar cuánto vale la normal, pero te va a quedar en función de L. Ah, ya, ya, ya. ¿Sí? ¿Y la fuerza de roce estático no es mu? No es mu por, o sea, a priori no es mu por la normal, excepto justo en el punto en el que esta cuestión se va a empezar a deslizar. Así que sí, ahí lo vamos a deslizar. Ah, ya, ya, ya. Y ahí es donde va la Vale, ahí lo condición, entiendo. ¿sí? Entonces, Gracias. si usamos la condición, justo antes de deslizar, entonces la fuerza de roce estático es igual a mu E por la normal, ¿sí? Estos son los modos. Y es lo que justo estábamos diciendo. Entonces, claro, ahora puedo reemplazar esto en la ecuación de Neki y echarle para adelante y quizás poder hacer distintas formas de cómo resolver este sistema de ecuaciones, pero lo más intuitivo es ir reemplazando, ¿sí? Como, se me olvidó cómo se llama ese método, como sustitución. Entonces, de la ecuación en I, tenemos que la normal, nuestro compañero, está definida por el peso y por la fuerza elástica, que va a ser entonces, lo voy a escribir así, más K L0 menos L. ¿Sí? Le di vuelta el signo negativo que aparecía, lo metí dentro del paréntesis. O en realidad, no sé si es tan útil. Probablemente no, porque, no sé, ahí vamos a ver. Ya. ¿Qué más tengo acá? Que, nada, entonces sí, si reemplazamos esto en... estoy buscando una palabra, no es que, no es que me haya quedado pegado. Ya bueno, si reemplazamos esto en 2 y luego en la ecuación de movimiento en X, entonces obtenemos lo siguiente. Nuestra ecuación de movimiento nos decía la fuerza de roce, o sea, mu E, por la normal, que vale mg coseno de teta, menos k l menos L0 seno de teta, más, aquí creo que vamos a mover un poco esto porque me va a faltar espacio, más, ¿qué es lo otro que tengo acá? KL menos L0 coseno de teta. Y más mg seno de teta. Eso tiene que ser igual a 0. Ya. Entonces aquí se ve una cuestión como bastante fea como para la ecuación de L, porque ahora sí son, como decía el compañero, ahora sí tenemos puros términos conocidos, y lo único que estamos buscando acá es L. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que se ve medio fea esta cuestión como para despejar el L aquí, por los senos y los cosenos, el mu, etc. Pero, ahora sí recordemos que teta igual a 45 grados, o esto es algo así como y cuartos, ¿no? Radian. Y que el seno y el coseno para pi cuarto o 45 grados son iguales. Y es algo así como raíz de 2 partido en 2, ¿cierto? Ahí ustedes corríjanme, y yo de repente me voy a con esos datos. Así que esto debería ser algo así como mu e mg raíz de 2 partido en 2 menos
K, L menos L0, raíz de 2 partido en 2, más K, L menos L0, raíz de 2 partido en 2, y más MG, raíz de 2 partido en 2. Y bueno, si se dan cuenta, en verdad todo está multiplicando por raíz de 2 partido en 2, podemos factorizar por ese raíz de 2 partido en 2, y pasarlo dividiendo al otro lado, y nos piteamos en realidad entonces ese factor. Y aquí entonces vamos a empezar a soltar un poquito los términos para poder despejar ahora L. K, L0. MG. Igual así. Y que lo que voy a identificar acá, entonces voy a factorizar lo que pueda factorizar por L, y el resto lo voy a dejar del otro lado. L, factor de K, menos K mu E. Tiene que ser igual entonces a, ¿cuáles son las cosas positivas? K, L0, esto es lo positivo, menos MG, menos mu E, MG, y menos mu E, K, LC. Y esta cuestión de acá entonces se ve algo así. LK, 1 menos mu E, igual a L0, K, 1 menos mu E, menos MG, factor de 1 más mu E. ¿Cierto? Y esto entonces nos queda que el largo debería ser L0, K, 1 menos mu E, menos MG, 1 más mu E, y todo esto dividido por K, 1 menos mu E. Y eso entonces nos da el largo que tiene el resorte justo cuando la cuestión empieza a moverse. Para hacerlo más bonito no podía hacer el más MG y uno menos MUE y simplificáis. ¿Es legal eso o no? No creo. Es que no entendí muy bien No, es que te quedaría menos uno también, pues no eso. se puede simplificar. Eso, para que Ay, verdad, para ahí hacer está. eso tengo que tener un signo Ya, distinto. vale. Porque ambos tienen que tener un signo acá. No sé, no lo tienen. Si no, no da. Quizá ahí por ahí anda algún signo dando vuelta, pero a priori yo me lo compraría. Eso sería entonces el largo que tiene esta cuestión. Ahí, claro, revisaría un poco los signos para asegurarme que eso, pero y que no queda más bonito, porque me debería quedar muy bonito. Pero tiene sentido en verdad que dependa de mue, va a depender del coeficiente rosestático, así que si es que fuese distinto, no quedaría dependiendo del rosestático, así que no, yo creo que está bien. Ya, pues. Tenemos entonces cuánto es el largo. La parte B ahora nos dice, determina el desplazamiento total de la partícula hasta que se detiene nuevamente. Suponga que en este proceso la cuña se mantiene en reposo. El resorte se mantiene horizontal y la partícula no se separa de la cuña. Ya. Y que de nuevo, ahora cuando esta cuestión rompe el roce estático, la partícula va a empezar a moverse. ¿Sí? Va a empezar a moverse y lo que nos están preguntando es cuál es el largo que tiene ahora, que lo voy a llamar L', cuando se detiene de nuevo, después de que empezó a moverse. O justo antes de que se detenga. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora cuando rompo la fuerza de roce estático, lo que hago es que en vez de existir roce estático, existe este roce cinético, y que ese roce cinético sí cumple todo el tiempo con que esto es igual a mu por la normal.
¿Ok? Y justo cuando se está deteniendo esta cuestión, la partícula va a estar en reposo, justo cuando se detiene está en reposo y podemos entrar de nuevo en equilibrio de fuerzas con estas cosas de acá. Ahora, si se dan cuenta, ¿cómo decirlo? ¿Funciona igual o no? Sí, me da la impresión de que sí. Las fuerzas van a apuntar en la misma dirección, van a hacer exactamente lo mismo. Lo único que va a cambiar ahora entonces es que en vez de tener fuerza de roce estático, voy a tener una fuerza de roce cinético. Y perdón, aquí esta cuestión es, no sé. ¿Sí? ¿Se dan cuenta, cierto? Que en verdad ahora el problema es el mismo. El problema es el mismo porque también quiero encontrar justo cuando se detiene, las fuerzas son las mismas, y lo único que estoy haciendo es cambiar esta definición de la fuerza de roce que tenía. Antes tenía una fuerza de roce estático, ahora tengo una fuerza de roce cinético. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que cambia? Lo único que cambia entonces es esta cuestión de acá. ¿Sí? Y bueno, el L. Entonces lo que voy a encontrar es que L', porque el procedimiento es el mismo, las fuerzas son las mismas, la composición, descomposición de la cuestión es la misma. Este L' ahora es L0K, no sé cómo es eso, L0K, 1, Oye, sí, es que no entendí bien la pregunta. ¿La podría explicar de nuevo? sí, por supuesto, déjame terminar de escribir. 1 menos 1, sí. Sí, lo que pasa es que esta cuestión, cuando yo llego al punto en el que le gano al roce, esta cuestión se va a empezar a deslizar, ¿cierto? Y en algún punto, esta cuestión se va a detener de nuevo, ¿sí? Justo antes de que se detenga, estoy con esta fuerza de roce cinético, la suma de fuerza tiene que empezar como a anularse para que se detenga esta cuestión, y eso, y entonces la pregunta es, no es ahora es cuánto vale este prima, L prima, la pregunta es cuánto se desplazó, ¿sí? Pero eso es lo que está pasando, la cuestión se va a detener en algún momento, ¿sí? Sí que, ¿Pero por qué se va a detener? porque la cuña deja de moverse, eso es lo que nos dice el enunciado, determina el desplazamiento total de la partícula hasta que se detiene nuevamente. Supongo que en este proceso la cuña se mantiene en reposo. Porque en la Pero parte, siempre está en reposo. en la parte anterior lo que estábamos haciendo era que la cuña se moviera hasta que se rompiera el roce, ¿sí? Hasta que se Sí. rompiera la fuerza de roce estático y ahí se detuvo. Ah, Cuando ya. se detiene, esta cuestión, claro, como ya rompí la fuerza de roce estático, se va a mover y se va a detener en algún punto, ¿sí? Porque la cuña deja de moverse. Ya. Entonces, vamos, como les digo, ahora la situación es la misma, las fuerzas son las mismas, digamos lo mismo. Entonces, lo que va a cambiar es o sea, lo único que cambia es que la fuerza de roce, en vez de ser una fuerza de roce estática, una fuerza de roce cinético, porque se estaba moviendo justo antes de que se detenga. Entonces, se estaba moviendo y existe entonces esta fuerza de roce cinético. Entonces, lo único que va a cambiar en mi respuesta va a ser que en vez de existir este coeficiente de roce estático, va a existir este coeficiente de roce cinético y por ende son L distintos. Ahora, ¿qué es lo que nos preguntan, como decía acá? Nos preguntan por esta distancia T, que es lo que se desplazó y no eh, y no la y no el L'. Entonces, ¿cómo calculo esa cuestión de allá? Lo que yo pienso es lo siguiente, que yo tengo, voy a mirar este problema así, ¿cierto? Digamos que aquí está mi cajita, aquí hay un resorte, esta cuestión, ¿cierto? Esta es la primera parte, y aquí es donde llega, ¿sí? Entonces, lo que me preguntan a mí es esto, ahí agrandé un poco esta cosa de acá, yo sé que esto de aquí es θ o 45 grados, y tengo cuánto vale esto, cuánto vale esto, ¿sí? Entonces, si tengo este ángulo, tengo este lado, entonces tengo cuánto vale esto de aquí, ¿cierto? Y si tengo L' y tengo este ángulo que es el mismo, entonces tengo cuánto vale esto de acá. Y si tengo esos dos, entonces tengo el desplazamiento. Entonces, este lado grande
ese lado grande, no sé, en verdad, como, ¿qué valores ponerle? A ver, a este lo voy a llamar D, y a este lo voy a llamar D sub 0. ¿Sí? Entonces, D está dado por, y esto es el cateto adyacente, entonces está dado por el L' coseno de teta, ¿cierto? Porque el coseno de teta es... No. El coseno de teta es L' partido en la hipotenusa, que es D, y por ende D es igual a L' partido en coseno de teta. Y en el de abajo se va a ver similar, entonces de 0 es L partido en coseno de teta. Y por ende, la distancia o el desplazamiento de esta partícula va a ser D menos D0 o 1 sobre coseno de teta L' menos L, que ya lo calculamos y no vayamos a reemplazar cuestiones gigantes acá. Y tenemos entonces cuánto es nuestro desplazamiento. ¿Sí? ¿Todo bien? Todo correcto. ¿Todo bien hasta el momento? Ya. Hagamos el problema 2 entonces. Hagamos el problema 2 y dejemos el 1 para el final, que es el que ya hizo la sección de Muñoz. Entonces, el P2, que es esta cosa de acá, se ve algo así. Y nos dice lo siguiente entonces. Un péndulo doble consiste en dos barras sin masa de largo d, cada uno con una partícula de masa m en su extremo inferior, en presencia de gravedad y conectadas según muestra la figura. El ángulo alfa que la barra inferior forma con la vertical está determinado, este ángulo de aquí, esto es alfa, se ve más o menos, pero ahí está alfa. Creo que ese color no apaña mucho aquí. Alfa, perdón, está dado por un motor, ¿cierto? El ángulo alfa que la barra inferior forma con la vertical está determinado por un motor sin masa, tal que alfa es igual a alfa sub 0, seno de omega t. En el límite en el que alfa es muy chico, alfa mucho menor que 1, y que omega es, que teta es mucho menor que 1, muestra que el momento angular con respecto a O de la masa de más abajo está dado por 2md al cuadrado teta punto más alfa punto en la dirección K. Además encuentra el momento angular total del sistema. Ya, pues. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos encontrar el momento angular de esta partícula de acá abajo, y eso va a estar determinado por el momento angular está definido por, y esto lo voy a escribir aquí de forma general, un momento angular está definido por R cruz P momentum lineal, ¿sí? Y por ende, momentum lineal es MV R cruz P. Entonces lo que tenemos que encontrar es cuánto vale la posición de la masa abajo y la velocidad de la masa abajo para
entonces encontrar el momento angular que tiene esa partícula. Ya, pues entonces ¿Hoy necesita... te puedo preguntar algo? Sí, siempre. Dime. ¿Qué significa en el dibujo esa K? Catongo parece que. Ah, sí, lo que significa en el dibujo es que este es mi sistema de referencia. O X, y que K sale de la pantalla, ¿sí? K-tongo o Z-tongo. Ya. Eso es lo que me dice. Ya. Entonces necesitamos encontrar cuánto vale R2 y B2 para encontrar L2, que es lo que estamos buscando en primera instancia. Entonces, la posición de esta cosa va a estar dada por, voy a escribirlo así, X en X tongo más Y en Y tongo. Y miremos, esto es O. Tengo X, y Z saliendo del plano. Y tengo algo así, donde esto es θ, si no me equivoco, aquí hay una partícula, y esto es alfa. Aquí hay otra partícula. Y estas distancias son D, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿cuál es la posición X de esta cosa? Porque la posición X no es arbitraria, la posición X está restringida a moverse como sobre las barras, ¿sí? Entonces, esta cuestión está determinada por los ángulos, y si se dan cuenta, esto de aquí se llama D seno de teta, mientras que esto de acá se llama D seno de alfa. Entonces, ¿cuánto vale X? Vale D factor de seno de teta más seno de alfa. Más Y, ¿cuánto vale Y? Y de nuevo, esta parte de aquí se llama D coseno de teta, y esta parte de acá se llama D coseno de alfa. ¿Cierto? Entonces, no me alcanza mucho el espacio acá. Voy a escribirlo así. D coseno de teta más coseno de alfa, y, perdón, esto está en X tongo y esto está en Y tongo. Ya. Tenemos entonces la posición. La velocidad está por la derivada de esta posición. Y esta cosa entonces es de teta punto, la derivada de teta punto coseno de teta más alfa punto coseno de alfa. Esto en X tongo más de tengo algo similar, ¿o no? Menos, pero esto me va a botar todo el rato un menos cuando derivo el coseno, entonces esto me da teta punto seno de teta más alfa punto seno de alfa. Y esto en Y tongo. Esta es entonces la velocidad que tiene el sistema. Perdón, la partícula abajo. Quiero encontrar entonces cuánto vale, esto se llama B sub, que es la derivada, vamos a ser explícito aquí, la derivada de esto respecto al tiempo. Entonces, lo que nosotros queremos encontrar para encontrar el momento angular es R cruz B, ¿sí? R2 cruz B2. Y eso nos va a dar lo siguiente, voy a... no, eso. No quiero volver a escribir.
al mínimo flujo. Y esta cosa acá, así, copiar. Eso. Ese es R. Y tengo que hacerle aquí un producto cruz con, y voy a escribir acá abajito la velocidad. En realidad dije vamos a escribir, pero no voy a escribir porque voy a copiar la velocidad. Voy a pegarla ahí abajito. ¿Sí? Y mi producto punto A, o sea, mi producto cruz, perdón. Vamos a ver. Ahí sí. Ese es mi producto cruz. Es sobre todo esa cosa allá. Entonces lo que yo hago acá, ahí ustedes ven cuál es la mejor forma que les sale para hacer los productos cruces. Aquí lo que a ustedes les salga más fácil. Lo que yo hago para calcular los productos cruces es multiplicar término a término, distribuir esta cuestión. Entonces, primero va a multiplicar el término aquí de la posición, va a ser el producto cruz con todos los términos de la velocidad. El producto cruz de este término con este término es 0, porque es x cruz x es 0. Entonces lo único que me queda ahí cuando tomo este primer término es el que está con Pythongo, que es d al cuadrado, y tengo seno de teta más seno de alfa por seno de teta, perdón, falta aquí, teta punto, seno de teta más alfa punto, seno de alfa. Y esto está en x cruz y z tongo. Después tomo este segundo término y le hago el producto cruz con los otros dos de acá abajo. Con este no me hace nada porque y cruz y es 0, entonces me funciona solo con el x. Y me va a quedar entonces ahí menos d al cuadrado, y es menos porque y cruz x es menos z. D al cuadrado, y tengo entonces coseno de teta más coseno de alfa. Punto, coseno de teta más alfa punto coseno de alfa. Y esto en z, ¿sí? El menos z tongo, pero el menos t. Ya, entonces intentamos arreglar un poco esta cuestión porque se ve media fea, ¿sí? Se ve un poco horrible, por así decirlo. Entonces tenemos el z tongo d al cuadrado, y yo creo que lo más lógico es desarrollar lo que está dentro y ver qué es lo que nos sirve. Entonces, si yo desarrollo esta cuestión de acá adentro, voy a tener seno de teta, voy a escribirlo así, teta punto seno cuadrado de teta, ¿cierto? Más alfa punto seno de teta seno de alfa, más teta punto seno cuadrado de teta, y más el último término, entonces alfa punto seno al cuadrado de alfa. Seno cuadrado de alfa. Y no cierra el paréntesis. Así que eso ahí, y lo voy a seguir sumando entonces los términos de esta parte de acá, y eso sería entonces menos teta punto menos teta punto coseno cuadrado de teta más menos, en verdad, toda esta cosa aquí es negativa, menos alfa punto coseno de teta coseno de alfa menos teta punto coseno de alfa. El término que me faltó arriba lo hice mal, ¿no? Multipliqué mal. S con S, teta punto seno de alfa, S con S alfa punto seno de alfa, seno de teta. Y S con S es teta punto, esto no es seno cuadrado de teta, ¿no? Esto es seno de teta, seno de alfa. Eso sí. Y ahí si ven otra cosa extraña me avisen.
Esto es entonces por el coseno de teta también, menos el último término que sería alfa punto coseno cuadrado de alfa. Y ustedes dirán, como no arreglamos nada porque en verdad se ve más feo de lo que estaba antes, pero en verdad nos damos cuenta que me tuve que haber tirado un signo por ahí. ¿Y dónde me lo metí? Una buena pregunta. Por aquí. Claro, ahí me lo metí, porque X cruz Y, perfecto, me da Z, pero tengo un signo negativo acá adelante que no puse. Que está acá, ¿cierto? Y... ok, no se complicado porque realmente signo negativo. Está bien, ¿cierto? Está de pana. Tengo un signo negativo en la velocidad, ¿cierto? ¿Dónde está esto? Ah, ok. Puta. Ya, lo arreglamos al tiro. Tenían una vaina con los signos y lo podemos arreglar al toque. Revisemos. Aquí hice algo y en esta definición hay una cuestión que está mal. En esta definición de aquí. ¿Por qué? Y apunta hacia arriba, pero la posición de esto está hacia abajo. ¿Sí? La posición de R2 está en esa dirección, eso es R2. ¿Sí? Entonces, positivo en la X, negativo en los Y. Este es el signo que me está molestando a mí. Esto no es así, esto va con un signo negativo acá. Entonces, cuando derivo, y derivo el coseno y me da menos seno, eso me da positivo. Y por ende, esta cosa de aquí es así, y esta cosa de acá es así. Entonces, cuando hago X cruz Y, me da más Z, perfecto. Cuando hago Y cruz X, en realidad estoy haciendo menos Y cruz X, entonces eso es más Z, o Y cruz X es negativo, pero el signo de acá lo mata. Ahí sí. Entonces toda esta cosa acá está sumando. ¿Alguien se me perdió ahí con mi arreglo express de lo que pasó? No sé por qué no aparece nada. Todo bien, ¿cierto? ¿Entendieron qué es lo que hice? ¿Qué es lo que me pasó? ¿Qué es lo que estaba mirando? Ya. Entonces, ahora sí volvemos a lo que estábamos haciendo. Y aquí, cuando desarrollamos toda esta cuestión y queda este corcho más feo que lo que había antes, en realidad nos damos cuenta que puedo factorizar por teta punto y me queda seno al cuadrado de teta, coseno al cuadrado de teta. Más coseno al cuadrado de teta, eso es 1. Lo mismo con este de acá, S con S, también me da un 1. Entonces tengo algo así. De al cuadrado. Y tengo teta punto, seno cuadrado de teta, más coseno cuadrado de teta, 1. Más alfa punto, que este de aquí con este de acá, también me da un 1. Más alfa punto, y aquí tenemos lo siguiente. Seno de teta, seno de alfa, más coseno de teta, coseno de alfa. Y más teta punto, y lo mismo. Seno de teta, seno de alfa, más coseno de teta, coseno de alfa. ¿Sí? Y gracias al cielo esa cuestión es una, ¿cómo que se llama esto? Una identidad trigonométrica, que tenemos que el coseno de alfa menos beta, o de a menos beta, es coseno de alfa, coseno de beta, menos seno de alfa por seno de beta. Perdón, más seno de beta. Entonces, lo que tenemos acá es
este R2 cruz B2 es Z tongo de al cuadrado, teta punto, alfa punto, más alfa punto, por, y lo que tengo acá es una diferencia de un coseno de, no sé cuál es cuál, supongo que es lo mismo porque es par. Entonces esto es coseno de alfa menos teta, en real, más teta punto de, por coseno de alfa menos teta de nuevo. Y, pucha, me falta espacio también. Ahí sí, pero al menos no alcanzó en una línea, entonces eso quiere decir que en verdad ahora sí solucionamos algo y dejamos algo más bueno. Lo siguiente es decir como, bueno, que aquí he llegado todo haciendo toda la matraca que puedo hacer, sin aproximar nada, sin decir nada sobre lo que me dice el mismo enunciado, que haga alguna aproximación, me sugiere alguna aproximación, porque me dice, en el límite cuando alfa es muy chico, o alfa es menor, mucho menor que 1, y teta es mucho menor que 1, entonces encuentro el momento angular, etcétera. El momento angular tiene que valer algo similar a lo que está escrito aquí. Entonces, primero, L2 es esto mismo, pero con un m al cuadrado. Alfa punto, coseno de alfa menos. Coseno de alfa menos. Ya. Para alfa muy chico y teta muy chico, entonces entonces el coseno de alfa menos teta, si hacemos un Taylor como algo que es muy chiquitito, porque alfa menos teta, si alfa es muy chico y teta es muy chico, entonces alfa menos teta también es una cuestión muy chica. Entonces esta cuestión se parece mucho a un 1. Y por ende, nuestro momento angular en ese límite será tongo m de al cuadrado y tengo entonces, claro, teta punto, 2 teta punto, porque si aquí tengo un 1, entonces tengo 2 teta punto con este de acá, más 2 alfa punto, y por ende el momento angular sería algo como 2md al cuadrado, teta punto más alfa punto en z tongo o catongo, como lo dice el enunciado, ¿cierto? En catongo, claro. Y entonces encontramos cuánto hay en nuestro momento angular para esa partícula de abajo. Luego nos dice además en Sirve cuanto al momento angular total, aunque... entonces, ¿sí? ¿Eso sirve porque según yo tenemos tetatongo y alfatongo? O sea, no tenemos, sí, pero básicamente el problema nos dice determina cuánto, que esto vale exactamente Ah, toda ya. la, como en función de alfa tongo, alfa punto y Ah, ya, ya. beta punto, ¿sí? Pero onda, si me preguntáis, como eso quiere decir que conocemos el momento angular, no conocemos el momento angular porque para conocer el momento angular tenemos que determinar cuánto vale teta punto y alfa punto. Ah, Bueno, alfa punto lo tenemos, alfa punto es una cuestión que podemos calcular ahí porque es una función que conocemos. Pero teta punto en verdad no lo conocemos, entonces en verdad no. Pero el enunciado nos pide que lleguemos hasta esto, ¿sí? Y encontremos el momento angular del sistema y también lo vamos a dejar en función de estas cosas porque no hay más, ¿cachai? No podemos hacer mucho más que eso. Oye, Uh-huh. en la identidad trigonométrica que usamos, si fuese coseno de beta menos alfa es la misma fórmula, ¿o no? Es lo mismo, exactamente lo mismo porque el coseno es par. Entonces, ponerle teta menos alfa aquí es lo mismo que decir menos alfa menos teta, ¿cierto? Y eso me Sí, deja teta menos alfa. Y el coseno de menos x es el coseno de x, entonces exactamente lo mismo. ya. Gracias. Distinto sería si fuera un seno, el seno impar, entonces hay que tener cuidado con el orden y elegirlo bien de acuerdo a la identidad trigonométrica. Ya, pues entonces, para el momento angular total, necesitamos
el momento angular de la partícula superior, la voy a llamar superior, ¿sí? Necesitamos este momento angular, ya que el momento angular total, o los momentos angulares y los momentos en general, son aditivos. Eso quiere decir que esto es L1 más L2. Y ya tenemos L2, entonces nos falta calcular cuánto vale L1. R1 está dado por este vectorcito, ¿cierto? R1. Ese vectorcito tiene una proyección negativa en Y, que es de coseno de teta, tiene una proyección positiva en X, que es de seno de teta, ¿sí? Que está todo dibujado aquí. Entonces, este R1 vale de coseno de teta en X más seno de teta, perdón, menos, y quiero saber que, si lo hice bien, creo que justo cuando quise escribirlo, lo escribí al revés. Seno de teta en X, coseno de teta en Y. Ahí sí. Por ende, nuestra velocidad va a ser de menos de coseno. Ah, no, mira. Cuando derivo el seno me da un coseno. Ahí sí. Y me bota esto, coseno de teta en X tongo, más seno teta punto, seno de teta en Y tongo. O de teta punto. Estoy yendo para arriba, ¿cierto? O de teta punto, coseno de teta en X tongo más seno de teta en Y tongo. Ya. Entonces, este producto cruz me va a dar d al cuadrado. X cruz X es 0, entonces me queda X cruz Y y tengo seno de teta al cuadrado. Y me falta aquí un teta punto que lo voy a dejar acá afuera. Y esto es X cruz Y, se da tongo. Luego tengo menos coseno de teta en Y, cruz coseno de teta en X, y Y cruz X es menos Z, entonces aquí me queda entonces positivo, coseno cuadrado de teta. Ese dato. Y esta cosa entonces me dice que este producto cruz es teta puntos, de al cuadrado, en Z tongo, seno de teta al cuadrado más coseno de teta al cuadrado, 1. Eso. Y por ende, el momento angular total del sistema está dado por la suma de esto, teta punto d al cuadrado en z tongo, más 2md, que era lo que habíamos encontrado antes, al cuadrado, teta punto más alfa punto. Todo en este límite en el que las oscilaciones son chicas, ¿sí? Son pequeñas. Y esto nos deja entonces algo como 3md al cuadrado teta punto más 2md al cuadrado alfa punto, y todo esto en la dirección z tongo. Este es un extracto de un problema, para que no queden así como what the fuck, porque, ok, aquí no agregamos todo lo siguiente, porque probablemente en las preguntas siguientes necesitemos otra materia, otro tipo de conocimiento que todavía no hemos llegado hasta ahí, o que no se va a evaluar en el control, entonces no lo agregué. Pero, por ejemplo, si quisiéramos encontrar cosas, cuánto vale teta punto, o una ecuación de movimiento, tendríamos que entonces ocupar esta ley, que es la igual a los torques que existen, ¿sí? A los torques que, perdón, L punto, igual a los torques.
Y no vamos a hacer eso, porque hasta aquí termina este problema, pero eventualmente eso puede ser útil. ¿Cuál es la gracia? No sé si ahí podemos quizás hacer la parte 1 del P1, pero antes de eso, quiero darle una visión más o menos de lo que van a hacer en el control, o de lo que van a hacer en el curso en general, porque esta es la idea. El curso de mecánica se trata de un curso en donde ya tenemos las herramientas básicas suficientes como para darle formalismo como a todo lo que habíamos visto antes, a todo lo que vieron dentro de la física clásica y dentro de la física moderna, excepto relatividad especial, que eso lo vamos a dejar de lado. ¿Sí? Todo el resto, y óptica geométrica, todas esas cosas. Y óptica ondulatoria y ondas, esas cosas las vamos a dejar para después, pero todo lo que tenía que ver con mecánica clásica, momentum, energía y toda esa cuestión, ahora tenemos herramientas matemáticas más fuertes para poder desarrollarlo. ¿Qué es lo que nosotros queremos en la mecánica? Lo que nosotros queremos es encontrar cómo se mueven las partículas, ¿sí? Determinar cómo se mueven las partículas, determinando las fuerzas que yo le aplico, y eso vamos a encontrar distintas técnicas para hacerlo. ¿Cómo encuentro yo la posición de una partícula en función del tiempo, la trayectoria de que siguen las partículas, ¿sí? Cómo se mueven las partículas, las trayectorias que se ven las partículas? Para determinar todo eso, lo primero que vamos a hacer es entender qué es, cómo se mueve una partícula. Eso que es tan intuitivo para nosotros decir cómo se mueve algo, tenemos que tener una representación como formal para eso. Y cómo se mueve, nosotros decimos cómo se mueve, para decir cómo se mueve algo necesitamos saber su posición, su velocidad y su aceleración. Con esas tres cosas, nosotros entonces encontramos cuál es el movimiento de una partícula, o de un sistema de partículas. Entonces, la primera parte del curso, que es cinemática, ven estas tres cuestiones y ven todas las formas de pasar de una a la otra. ¿Sí? Y ahí aparecen como los trucos, y nosotros tenemos una aceleración, entonces cómo la integramos para encontrar la velocidad y para encontrar la posición. Oigan, yo estoy un poco chato, pero no sé si usted igual de molesto, pero escucho, no sé si una cortadora de pasto o una cuestión, pero está muy brígido. ¿Ustedes lo escuchan? Es como un motor. Ahora se siente un poco más, pero en general los ruidos de fondo han sido como suaves. Ya, Sí, se sí, no, sienten despacito, se siente más gente gritando de repente. ya, sí, sí, lo estaba gritando. Ah, ya, que de repente se puso muy brígido el motor, no se estaban pasando como por afuera. Ya, ahí sí. Entonces, la primera parte del curso está en determinar a qué nos referimos con determinar el movimiento de una partícula, o saber cómo se mueve una partícula, trayectoria, etc. Posición, velocidad, aceleración y cómo nos movemos entre una y otra. Luego, todo lo que resta del curso, déjenme asegurar, como acordarme más o menos de la materia que se en el curso, sí. Todo lo que resta del curso es encontrar técnicas de ahora cómo determinar esa posición, velocidad y aceleración. ¿De dónde obtenemos esas cosas nosotros? De las ecuaciones de movimiento. Entonces, todo lo que resta del curso se basa en encontrar ecuaciones de movimiento. ¿Cómo encontramos ecuaciones de movimiento? Lo primero que vemos es ley de Newton, ¿sí? La suma de fuerza es igual a la masa por la aceleración. Luego vemos, siguiendo con dinámica, torques, torque y momentos angulares. Entonces, y ahí voy a terminar con esa introducción, porque el resto es, con energía también podemos encontrar ecuaciones de movimiento, podemos encontrar condiciones iniciales como para resolver las ecuaciones de movimiento, etc., y determinar las trayectorias y los movimientos de las partículas. Después se ve oscilador armónico, ¿sí? Movimiento armónico simple, o todos los movimientos armónicos, y esa cuestión también se basa en encontrar ecuaciones de movimiento que tienen forma de oscilador armónico, y muy probablemente esta cuestión es un oscilador armónico. Si los péndulos son osciladores, entonces no nos vamos a meter ahí por ahora. Entonces, cuando ustedes se enfrentan a un problema en este curso, lo que van a tener al frente es una cuestión que les va a pedir ecuaciones de movimiento, le va a pedir velocidades, le va a pedir aceleraciones, le va a pedir posiciones. Y la gracia es que yo creo que van a haber muy pocos problemas solo de cinemática, sino que van a ser la mayoría de problemas de dinámica, y eventualmente nosotros ocupamos cinemática, ¿sí? Cuando describimos aquí la velocidad ocupamos cinemática, cuando en la anterior era pura dinámica, el problema 3, pero el problema 1 nos piden entonces encontrar relaciones entre las derivadas de los ángulos, de las posiciones, etc. Entonces, la pregunta es, cuando yo me enfrento a un problema, en realidad la cuestión, no es una pregunta, cuando yo me enfrento a un problema en mecánica en el control, lo que va a pasar es que me van a pedir las ecuaciones de movimiento, posiciones, velocidad, etc. Entonces, lo que tengo que pensar es ya, sí o sí, probablemente voy a tener que encontrar una ecuación de movimiento. O voy a tener que decir que
la suma de fuerza es igual a 0 o igual a la aceleración y voy a tener que hacer cosas. En fin. Vamos a encontrar estas ecuaciones de movimiento y la pregunta es, ¿cuál es el método que a mí me conviene más para encontrar esas ecuaciones de movimiento? Y la respuesta es, no te tengo una forma directa. La cuestión es un poco de ensayo y error y por eso cuando uno estudia la idea es hacer varios ejercicios, resolver varios problemas, porque así uno va diciendo como, en este tipo de problemas en general me es más fácil abordarlo con torque y momento angular en vez de con suma de fuerza. Pero igual hay unos detalles que nosotros nos sirven un poco más. En general, cuando tenemos estas cuestiones como péndulos, partículas que están rotando en alguna dirección, sobre todo si son partículas que están rotando como en movimiento circular uniforme, o no sé, o cuando tengo alguna cuestión que tiende, y de hecho, esta cuestión como que por eso no aparecen muchos problemas, me cuesta encontrar problemas de momento angular en esta parte del curso, porque esto se ocupa más después cuando tenemos sistemas de partículas, o cuando tenemos sólidos rígidos, porque los sólidos rígidos tienden a girar en torno a ejes, etcétera. Entonces, ahí tiene más sentido como cuando algo está girando, lo más probable es que tenga que ocupar torques, ¿sí? Como tengo partículas aisladas, como que no tiene sentido como que estén girando como sobre sí mismas, sino que como las están girando en torno a un eje, como que puede ser útil ocupar torque y momento angular. Como en este problema, estoy seguro que este problema después va a pedir ecuaciones de movimiento, va a pedir probablemente que llegue a un oscilador armónico y todas las cuestiones que vaya a hacer con eso, etc. En general, entonces, en esta parte del curso, en general, no quiero asegurar, lo vamos a resolver con fuerza igual a masa por aceleración, pero puede haber en algún caso en el que esto sea útil, sea lo más útil, o que sea lo más corto. En general, los problemas igual que van a ocupar un momento angular en esta parte del curso, probablemente les sugieran y vayan como en la parte A, calculen el momento angular, en la parte B, calculen la ecuación de movimiento, en la parte C, encuentra la trayectoria. ¿Sí? Si no, yo tendería como a irme por fuerza igual masa por aceleración, en general. No quiero asegurar que sea siempre o para todos los problemas que hayan entonces encontrado. Eso, y eso es básicamente todo lo que van a tener que hacer. Como van a enfrentarse, van a tener que encontrar ecuaciones de movimiento. Y lo primero que en esta parte del curso vamos a intentar hacer es decir como, ok, voy a usar la segunda ley de Newton. Si estoy viendo que la matraca está muy fea, quizás es más fácil entonces con momento angular. Pero ahí queda un poco como a qué tan entrenados están, o qué tanto se entrenaron como para decir, como hacer como matracas como menos rápidas y decir como, sí, efectivamente esto es más corto, efectivamente esto es más rápido. Si no, tomen una de las formas porque son cosas equivalentes. ¿Sí? Hacer esto me lleva también a las ecuaciones de movimiento de la misma forma que esto me lleva a las ecuaciones de movimiento. ¿Por qué a veces ocupamos esto y no ocupamos esto? Porque a veces esta parte de acá tiene infinita matraca que esta cosa de acá no tiene. ¿Sí? Como también al revés. A veces la parte del lado izquierdo tiene más matraca que el lado derecho. ¿Sí? El torque tiene más matraca que el lado derecho. Entonces, eso, creo que ahí termina como mi divagación como sobre lo que les van a preguntar en el control y cómo enfrentar estos problemas. ¿Sí? Y de ahí en adelante, siempre hacer diagramas de cuerpo libre, ver cuáles son las fuerzas que actúan sobre los sistemas, encontrar ecuaciones de movimiento, y de ahí las ecuaciones de movimiento, para resolverlas ya va a ser un tema de trucos. En general en este curso hay varios trucos que uno va haciendo. En general si me piden velocidad y tengo aceleraciones, puedo tomar estos trucos que son como, esto es la derivada respecto al tiempo de teta punto, pero si yo hago un cambio de variable, hago una regla de la cadena en verdad, esto es d a de teta a de t, perdón, de teta a de t, funciona así o no. Mentira. Claro, de teta a de t y de teta punto. Sí, ese es como el orden y en verdad lo que tengo es teta punto de teta punto a de teta. Sí, voy a mover ahí los diferenciales como pueda, ¿no? Sí, ese truco es súper útil cuando quiero encontrar velocidad y tengo la aceleración, y cuando quiero encontrar en particular velocidades en función de la variable, porque aquí yo usé teta, pero puede haber sido x equivalente, ¿sí? Entonces si tengo
quiero encontrar, en este caso, la velocidad angular en función de teta, esto es un truco muy útil, a partir de las ecuaciones de movimiento, porque en general las ecuaciones de movimiento tienen aceleraciones, que son segundas derivadas. ¿Qué otras cosas puede ser útil? Y es que en coordenadas cilíndricas y esféricas puede pasar, sí, puede pasar que en coordenadas esféricas y cilíndricas las ecuaciones, siempre miren las ecuaciones en phi porque parecieran no decir nada, porque en general a veces no hay fuerzas ahí, ¿sí? Y tengo cosas que son de la forma como d a de t, y no sé, me parece que en esférica es algo así, seno de t, no sé, no me acuerdo, ¿sí? Pero estas cuestiones tienen mucha información porque me está diciendo que lo de adentro es una constante, ¿sí? Y esa constante en particular está determinada por las condiciones iniciales. Entonces, esa parte de ahí también tiene mucha información y otro de los trucos que uno siempre usa como para resolver las ecuaciones de movimiento que encontramos. ¿Ok? Y eso creo que es básicamente los trucos que más recuerdo. Los otros trucos son que cuando tengo cosas muy chicas y quiero aproximar cosas, en general los senos son teta para teta muy chico, los cosenos son similares a 1. Y más nada, creo que eso es todo lo que recuerdo así como de trucos generales. Los otros son ejercicio, y eso va a ir apareciendo. ¿Sí? Eso, ¿tienen alguna duda? Creo que el tiempo que llevamos es suficiente como para eso. Creo que tengo la pauta del problema 1, así que eso se lo puedo agregar acá y subírselo junto con esta cosa de acá. ¿Ok? Si tienen cualquier duda, su control es el sábado, y tienen alguna duda sobre cómo se resuelve estoy hasta aquí en esta parte, llegué a esto y no sé cómo avanzar en este problema, pueden o mandarme un mail. No sé si tienen como la opción como de contactarme directo como por la comunidad del taller de los dos relojes, o pueden escribirlo en el foro, ¿sí? El foro es un espacio útil para resolver dudas, y también pueden ir al Discord, ¿sí? Hoy día ya no, porque ya no hay gente de física hasta ahora, pero mañana sí, y mañana yo estoy media hora, pero hay gente que está más tiempo, ¿sí? Entonces pueden ir y preguntar como, oye, mira, en la tutoría dejaron propuesto esto y no sé cómo avanzar acá. Y pueden ir a preguntar también sobre eso y sobre la tutoría, el enunciado que dejé la otra vez que íbamos a hacer la tutoría y se tuvo que reprogramar porque había... Sí, así que eso, po. Si tienen cualquier duda, pueden hacerla ahora, y si no, entonces que les vaya bonito y nos estamos escuchando probablemente por el servidor de Discord. ¿Sí? Yo tengo unas dudas. Dale. Primero, que si vaya a subir pautas de la 2 y la 3 también. Es que de la 2 y la 3 voy a subir esto. Ah, ya, pero vaya a subir esto. Sí, voy a subir esto más la pauta de la 1. Eso está Ya. una pauta hermosa, ordenadita, que la hice el año pasado, creo. Así que está. Ya. Lo otro es que el momento angular se calcula como R cruz B. R cruz P, en verdad. El momento angular, ¿Pero qué es P? el momentum lineal. ¿Sí? Pero recién hicimos R cruz B, ¿o no? Sí, porque el momentum lineal, P, está definido como MB. ¿Sí? Entonces, claro, finalmente el momento angular es M R cruz B. Una forma de definir. Pero acá, ¿por qué entonces no había M? Sí, había. O sea, Pero nosotros pusimos. calculamos R cruz B, pero mira, aquí me faltó esto, porque esto no es el momento angular, pero el momento angular sí es con un MI, y que sí estaba, por ejemplo, cuando lo calculé arriba. Ahí se me fue cuando calculé un momento angular de 1. ¿Sí? Ya. Y lo otro te iba a preguntar, en esa misma, cuando hiciste el producto cruz, ¿por qué te quedó igual a teta punto d cuadrado z tomo? O sea, ¿cómo pasaste de lo anterior a eso? La pregunta es cómo pasé de aquí a aquí, o de Sí, esta definición acá. no, la Eh, primera. Ya. Porque tengo seno de teta, seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta en z tongo. Y seno cuadrado más coseno cuadrado es 1. Ah, tenés toda la razón.
Factoricé por el Z tongo, básicamente. Ya. Y lo otro es que al final, cuando pusiste que L, L era igual a T, ¿qué significa ese T? La derivada del momento angular es igual al torque, donde el torque, eso puede ser Ah. útil si es que llegaran a necesitar usarlo, el torque está definido por R plus F, donde, claro, como no estamos trabajando con sistema extendido, esto es la posición de la partícula y la fuerza que se está ejerciendo sobre la partícula. ¿Sí? Ya, Es el torque que ejerce una fuerza. ya. Eso era. Gracias. Dale. Y bueno, ahí mencionar que el torque total y que esta ecuación es básicamente el torque total que siente una partícula, el momentum, la derivada del momento angular que siente esta partícula, y ese torque total es la suma de los torques también son aditivos. Entonces también si tengo 3 fuerzas, hay 3 torques. ¿Sí? Y ahí pueden ver cuánto vale dependiendo de ciertas cosas. Eso. ¿Hay alguna otra duda?